Buenos días, somos el equipo número 1, el cual está conformado por Nuestro trabajo es una difusión cultural de Locao, uno de los dramas revolucionarios de César Vallejo, de la asignatura Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre uno de los más grandes poetas y escritores peruanos? Exacto, estamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza, que en el presente video vamos a contarles sobre un poco de la vida de uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX, que en este caso nos vamos a sumergir en su obra Locao. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pregunta. ¿Con qué propósito César Vallejo escribió la obra Locao y qué reflexión nos deja en la actualidad? Nuestro más grande poeta, César Vallejo Mendoza, relató en su obra el dolor causado por las injusticias sociales. Su precaria juventud y arbitrario encarcelamiento avivaron su necesidad de luchar por la justicia y por los medios populares, que en ese entonces eran el anarquismo y el socialismo. No es hasta 1928 cuando realmente se involucra en la izquierda revolucionaria. Viajó 3 veces a la Unión Soviética, donde conoció a Piscator y su teatro político, que era todo lo contrario al teatro burgués de la época, la pasión. Entonces, César Vallejo empezó a escribir un relato sobre la problemática social, tales como El Tuxteno y Paco Yunque, además de dramas como Entre las dos orillas corre el río y Locao, una obra estructurada de base al manifiesto del Partido Comunista que no fue puesta en escena sino hasta el próximo siglo XXI. Locao es un término inglés que denota el cierre de las fábricas, ya que la historia se sitúa en una Francia golpeada por el desempleo, la convulsión, la violencia y la corrupción durante la crisis del año 1929. Locao, escrita originalmente en francés en 1930, trata sobre la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajaban, donde se emplea con éxito la huelga como medio de presión. Para ello se nota la lucha de clases sociales entre opresores y oprimidos, donde César Vallejo establece 2 bandos antagónicos entre los personajes. Los obreros reunidos en un taller de una fábrica metalúrgica toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirman que los patrones no son responsables de esta situación que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer. Ahí están, cierren la fábrica, lockout compañeros, no cerrarán. ¿Por qué todo este desorden, señores? No a la desocupación, no lockout. Mis amigos, esto es una consecuencia ineluctable de la crisis internacional. Y la desocupación es un fenómeno inevitable fatal. Nadie es personalmente responsable. En fin, señores, esto es desgraciadamente todo lo que puedo decirles por el momento. Tienen lugar entrevistas en el Ministerio de Trabajo, pero primero entre el ministro de los empresarios que quieren cerrar algunas fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas amenaza con hacer protestas, ya que es de esa manera que los empresarios obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión, los industriales con los 3 delegados de la obra, el empresario Leblanc toma en parte al delegado Duplessis. Trata de comprarlo ofreciéndole dinero, pero sin embargo él se niega, y es ahí donde el empresario le amenaza con meterlo en la cárcel. El delegado no se vende y se va abruptamente a reunirse con otros delegados.
Preste más atención, Duplessis. Hay ocasiones que solo se presentan una sola vez. Créame. Yo no me vendo. En la escena 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros que intentan organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra. Camaradas, como ustedes saben ya, no hemos obtenido nada de los patrones, absolutamente nada. ¿Y qué dice el ministro? ¿Qué hace el gobierno? ¿El ministro? El ministro escucha. Por lo demás, nuestra entrevista con el ministro ha sido muy breve. Y ya, ¿para qué repetir las razones y los argumentos de siempre? Abajo socialismo, traidor. Escena 4. Muestra la representación de la huelga y la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deberían estar cerradas están en un cabaret, acompañados de copetineras, gastando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por el policía por haber descubierto que el vigilante era un soplón. La escena 5 narra la victoria de los obreros. En esta, la fábrica ya no será cerrada y los salarios ya no serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es más que un paso hacia la revolución proletaria. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Viva la clase ¡Viva la obrera! clase obrera! ¡Viva los compañeros, ¡Viva los de compañeros huelga! de huelga! Es sabido que César Vallejo presenció muchas injusticias, en especial hacia la clase obrera. Por esto es que él quiso que este problema se diera a conocer. ¿Qué mejor que utilizando su talento? Escribiendo esta gran obra. En esta obra, Vallejo nos pone a flor de piel el sentir de la clase obrera y lo que significa una lucha incansable por el reconocimiento de sus derechos. También el caminar hacia adelante a pesar de los obstáculos y dificultades, y haciéndonos entender que la unión hace la fuerza. En la actualidad, aunque se haya evolucionado en ese aspecto, aún se sigue luchando por los derechos de los trabajadores. Es sabido que es un problema el cual se tiene que erradicar.